La salud mental es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos e interactuamos con el mundo. Es esta la que nos construye como personas, como individuos y como sociedad. Yo soy Sofía Ruiz y Sabe Bien Estar Bien es un espacio seguro que busca poner en la mesa y en boca de todos la salud mental. Queremos ayudar a que cada vez más personas se sientan cómodas todos los días. Hola, mi Sabe Bien Estar Bienes. Pues estamos hoy de regreso con un nuevo capítulo. Yo otra vez solita aquí, espero que no les empiece a intensiar estar yo solita. Y hoy vamos a hablar o abordar el tema del trauma, acompañado de mi acompañante de muchos traumas, Freddie Mercury. Y voy a tomar esta oportunidad, aparte de hablar del trauma, también hablarles desde una perspectiva para todos los sabebienes que ya me conocen, que llevan desde el inicio, que saben que su host y psicoterapeuta ha pasado muchos traumas. También para todos los nuevos integrantes que hemos tenido la gran fortuna de recibir en estos últimos meses, un poco para que me vean y entiendan quién es Sof, por qué está acá y por qué le importa tanto hacer el podcast de Sabe Bien Estar Bien, pero como por qué le importa tanto el abordar el trauma con ustedes. Entonces, para empezar, vamos a definir el trauma. ¿Qué es el trauma? Realmente el trauma es la respuesta emocional de una persona ante una situación angustiante. Y lo más importante de entender de un trauma es que el trauma siempre, sí o sí, va a ser un trauma cuando nos quita, nos sofoca nuestro sentir de seguridad en el mundo. Entonces, creo que muchas veces la gente tiene esta concepción del trauma que tiene que ser como algo catastrófico para ser catalogado como un trauma, pero no. Cada persona es diferente y cada persona experimenta esta sensación de que se le va su seguridad en muchos diferentes instantes, y eso ya es un trauma. Entonces, retrocediendo un poco, ¿no? Para todos los que ya me conocen, yo soy Sof, su host, su psicoterapeuta, psicoanalista, y un poco creo que es importante decirles a todos los nuevos que están aquí y también los que ya me conocen de varios años, que para mí el trauma un poco es la razón de que estamos aquí en Sabe Bien Estar Bien. Yo a través de mi vida, como todos los humanos, poco humano te va a poder decir que nunca ha experimentado un trauma en su vida, pero yo un poco experimenté muchos, de diferentes tipos, traumas agudos, traumas crónicos, incluso yo tengo el diagnóstico de estrés postraumático. Y un poco Sabe Bien Estar Bien nació de un lugar de yo, Sof, humana, no la psicoanalista con maestría y demás, queriendo un poco sanar alguno de mis traumas. Y lo hago todos los días cuando estoy con ustedes, todos los días que me abro de una manera vulnerable, que les hablo de mis experiencias traumáticas de estar en un hospital psiquiátrico, de abusos en mi infancia, etcétera, y un poco el hablarlos y el poder abrir este espacio para que tanto yo los pueda hablar con ustedes en la esperanza de que algo resuene con ustedes y ustedes puedan sanar, como el abrir el espacio a otras personas que vengan y hablen de sus experiencias de vida, ha sido un poco para mí un journey de sanar muchos de mis traumas y por ende lo abro así con ustedes y también les agradezco viéndolos a la cámara porque también se vale agradecer que ustedes han sido gran parte de mi sanación, de mis traumas y por eso soy invaluablemente agradecida con todos ustedes de estar aquí y ser parte de Sabe Bien Estar Bien. Y entonces poniendo un poco eso aparte, ahora podemos indagar un poco más en pues, lo que es el trauma en sí, ¿no? Las definiciones, cómo se define, cómo se trata, los diferentes tipos de trauma. Entonces, como dijimos al principio de este capítulo, el trauma es la experiencia emocional de un humano ante
un evento o una situación angustiante, algo que te quita este sentido de seguridad en la vida. Ejemplos pueden ser, obviamente, una muerte repentina, una muerte de un ser querido, puede ser abuso emocional, abuso físico, violación, puede ser un temblor, puede ser cualquier cosa que tú como humano experimentes como, ay, ya no hay seguridad en mi vida, ya me la quitaron. Entonces ese es el trauma, ¿no? En su base, en lo más esencial. Ahora, hay diferentes tipos de trauma. Hay trauma agudo, como le llamamos, y ese trauma agudo es una respuesta no inmediata a un evento pues angustiante. Vamos a llamarle un temblor al cual nos angustiamos muchísimo, pero la reacción emocional tiene una duración corta. Vamos a experimentar ansiedad, miedo, etc., pero se va a ir después de la amenaza. Ahora también hay lo que llamamos el trauma crónico. El trauma crónico es cuando sucede un evento, una cosa angustiante, una tras otra vez. Esto es más como, no sé, estar en una situación de violencia doméstica. Es un acto que vuelve a suceder y esto es pues, un trauma crónico. Ahora tenemos otro que se llama un trauma complejo. Un trauma complejo es lo más importante de entender de un trauma complejo, tanto como el crónico, sí, vuelve a suceder varias veces, pero en el trauma complejo estamos hablando de diferentes cosas interactuando a la vez. Imagínense, por ejemplo, vivir en un hogar en donde tanto estás experimentando abuso físico como abuso emocional. Son diferentes tipos de abuso sucediendo a la misma vez y lo más importante de entender aquí es que sí es crónico, pero también al humano le provoca una sensación de que no hay salida. O sea, literal, no sé cómo salir de aquí. Eso es lo que llamamos un trauma complejo. Luego también existe lo que es un trauma secundario. Un trauma secundario es experimentar el trauma desde un segundo lugar. Piensen, por ejemplo, en rescatistas. Alguien que está viendo a la gente morirse, a la gente sufrir después de un desastre natural, ellos están experimentando un trauma secundario. O, por ejemplo, un war photographer. Ese es un trauma secundario. Están fotografiando un trauma sucediendo a través de la cámara, pero al igual van a sentir esa sensación de trauma, pero en secundario. Y el último que tenemos se llaman las ACE, así se llama en inglés, y son las vivencias adversas en la infancia. Estas son un poco complejas, ¿no? Porque depende de cada situación, de cada humano, como hemos hablado mucho, ¿no? Que cómo percibe el humano el trauma, pero aquí estamos hablando de cosas que suceden en la infancia antes de que ese niño o niña tenga las herramientas suficientemente desarrolladas como para procesar eventos traumáticos, y eso llega a tener efectos adversos ya en la adultez. Aquí estamos hablando también de negligencia, por ejemplo, en la infancia, falta de afecto, falta de atención, etcétera, etcétera. Y eso un poco son los diferentes tipos de trauma que existen psicológicamente hablando. ¿Qué pasa con el trauma? O sea, ¿qué es el efecto real del trauma? Cualquiera de estas categorías. Lo que pasa cuando hay un evento traumático es que se activa una parte del cerebro que es la amígdala. La amígdala es la que es responsable para, de cierta forma, activar
nuestras defensas para pelear, huir. O sea, es our fight or flight response, ¿no? La amígdala es la que dice, hay peligro, y entonces secreta adrenalina y noradrenalina que nos prepara para defendernos y chan chan. Eso se encarga y eso es normal. Lo que pasa con un trauma crónico, por ejemplo, o un trauma complejo, es que ahí un individuo a lo mejor no se recupera de ese evento traumático, no lo logra superar, no se aborda ese trauma en terapia en un momento crítico y entonces ya se vuelve crónico, lo cual se puede llegar a desarrollar a PTSD, ¿no? Estrés postraumático. Y en ese entonces lo que está sucediendo, o sea, fisiológicamente, es que la amígdala ya está tan acostumbrada a secretar adrenalina y noradrenalina, es decir, tener a nuestro cuerpo en un estado constante de pelea y huida que ya no está funcionando como debe ser, lo cual lleva a tener efectos físicos, ¿no? Es decir, insomnio, vamos a empezar a tener pesadillas, flashbacks, o sea, en el día de repente te va a venir un flashazo de ese evento traumático. Ya tu sistema simpático nervioso está secretando todo el tiempo y esta sobreestimulación de la amígdala, vamos a llamarla así, empieza a secretar hormonas del estrés constantemente y esto es en donde está el daño físico real, ¿no? En tanto, como les estaba diciendo, de el sueño, también puedes tener dolores físicos y ya empieza a afectar tu día a día, afecta tu autoestima, ya no se vuelve sostenible no superar este evento traumático que te pasó. Ya tu cuerpo te está diciendo, oye, necesito sanar esto que me pasó porque yo ya me estoy desgastando de una manera impresionante. O sea, imagínense vivir en un estado constante de amenaza y de hipervigilancia, lo cansado que es, y eso es, por ejemplo, eso es lo que se siente el tener el estrés postraumático. Eso es el tener un trauma no resuelto. Ahora, una concepción creo que existe sobre el trauma es que una vez que ya tienes un trauma, ya valiste queso. O sea, como que ya no hay cómo resolverlo, cómo trabajarlo, etc. Eso no es verdad. Muchas veces lo que pasa, y creo que es lo más común, es que como no sabemos qué es realmente el trauma, o sea, la definición de, pasan cosas en nuestra vida que sí afectan este estado de seguridad, como les decía al inicio, y como que los dejamos ir y pasan desapercibidos y pasan sin hablarse, sin tratarse, y ahí están y existen. Y de repente un día algo pasa y nos remueve ese mismo trauma y es cuando decimos, ay, ¿y por? Entonces creo que una de las cosas más importantes de entender cómo superar un trauma, cómo trabajar un trauma, es primero buscarle y hacer una introspección, sea en terapia o propiamente, si sí tenemos o no, y si sí los tenemos, si ya los hemos resuelto o no. Eso creo que es la primera parte. Ya habiendo topado que sí tenemos traumas en nuestra vida, ¿no? Un poco es decir, ok, los tenemos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Una de las primeras cosas que se puede hacer como con cualquier temilla de la salud mental, el primer paso siempre va a ser el cambiar el estilo de vida un poco. Llámese buena alimentación, hábitos del sueño, hacer ejercicio, meditación, cosas de estilo de vida que pueden ayudar a un poco a bajar estos niveles de estrés que sentimos ante este trauma pasado o cosas que nos recuerdan ese trauma pasado no trabajado. Ahora, bien, a lo mejor eso no funciona. A lo mejor estamos hablando de un evento en tu vida, algo que pasó que te dañó tanto la psique, te dañó tanto tu sentido de seguridad en el mundo,
que necesitamos de psicoterapia. Podemos necesitar de psicoterapia en el cual, cómo se aborda en psicoterapia, un poco lo que hacemos en ese caso es un poco regresar a ese momento en tiempo, regresar a esa vivencia, esa memoria y trabajarla con tu terapeuta, trabajar qué es lo que te hizo sentir, trabajar de diferentes maneras o herramientas que podemos desarrollar para que tú como persona puedas cope o lidiar con esa vivencia de una manera más sana, de una manera en donde no afecte tu día a día. Ahora también hay cosas muy padres que se están desarrollando también con el trauma y el estrés postraumático, aparte de terapia, y obviamente se pueden tomar ansiolíticos, se pueden tomar antidepresivos para ayudar a estos síntomas pero también hay mucha esperanza en el ámbito de lo que es psicodélicos y la salud mental. Ahorita se están desarrollando tratamientos que se han visto ser muy efectivos, por ejemplo, con el MDMA. Un poco este tratamiento lo que está intentando hacer y que le tenemos mucha esperanza es que el MDMA, bajo supervisión, obviamente, de un psicoterapeuta entrenado en este tipo de terapia en específico, es el paciente toma el MDMA y ¿qué hace? Explota literal la amígdala. Entonces, como estábamos hablando un poco que la amígdala es responsable de todo este meollo del trauma, lo que se supone que puede llegar a ser muy efectivo en este tratamiento es que en vez de llevar años y años y años y años en psicoterapia, intentando que el paciente permita que el psicoterapeuta accese ese evento traumático que resulta muy complicado, nadie quiere regresar a ese momento tan difícil, lo que hace el MDMA un poco bajo supervisión es como que explota esa parte del hipocampo del cerebro donde guardamos las memorias y entonces el psicoterapeuta puede ir navegando contigo bajo esa sustancia, esa medicina que llamamos enteógena. ¿Por qué? Porque provoca una disociación, un poco ir navegando contigo en ese momento y la esperanza es llegar a ese evento traumático contigo y poder resolverlo un poco más rápido que si lo hiciéramos en psicoterapia. Un poco también hay esa esperanza que se pueda lograr con ketamina, que ya son terapias que se están intentando hacer. Ojo, cuando estoy hablando de ketamina, de MDMA, no les estoy diciendo vayan al bosque y métanse esta sustancia y a ver si pueden sanar su trauma solitos. No, se necesita ser bajo supervisión. Pero a lo que voy con todo esto es porque en Sabe Bien Estar Bien nos gusta como que poner el problema sobre la mesa o el trastorno o la cosa, pero no dejarlo es una condena y ya se fregaron porque alguien los traumó, algo les traumó en la vida y pues ya, ni modo. No, hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que está haciendo ahorita la psiquiatría, los doctores, los psicoanalistas, para poder ayudar a la gente que sufre de traumas no resueltos, que sufre de PTSD, que sufre de trauma secundario, porque sí es un tema, sí es algo que nos afecta en el día a día. Es algo terriblemente pesado tener que vivir con un trauma no resuelto, un trauma que ya literal nos está afectando el funcionamiento de nuestro día a día. El que no vayamos a lugares o hagamos cosas porque nos recuerden a ese trauma. Ya nos está limitando nuestra capacidad de saber estar bien. Entonces, más o menos, ese es mi como rápido, breve resumen para la banda Sabe Bien Estar Bien de los traumas, de lo que es, de cómo lo podemos ver, de los diferentes tipos, cómo se puede abordar, toda la esperanza que tenemos en nuevos tratamientos para tratar el trauma complejo y crónico. Y un poco decirles a todos que todos tenemos trauma.
sea, creo que eso es lo más importante. Difícilmente eres una persona que nunca en su vida ha experimentado un trauma, ha experimentado la sensación de perder seguridad en el mundo, en su entorno. Es dificilísimo. Entonces, no están solos. Aquí estamos para apoyarles como siempre, y hasta sus psicoterapeutas, hasta sus doctores. Todos tenemos trauma. Entonces, es un proceso que navegamos todos juntos. Y mientras estemos informados, tengamos esperanza de que sí hay cómo resolverlo, pues un poco por eso existe Sabe Bien Estar Bien, ¿no? El decirles que yo también paso lo que ustedes pasan, el que todos pasamos las cosas igual y que siempre va a haber una luz al final del túnel. Entonces, mi Sabe Bien Estar Bienes, ya saben que aquí estamos para apoyarles en todos sus propios caminos hacia la salud mental. Los queremos, las queremos. Chao, chao.